Parte de secreción hepática, vamos a ver por la función hepática, usted sabe que una de las funciones principales del hígado es secretar bilis, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver qué importancia tiene la secreción de la bilis, qué importancia tiene la función gastrointestinal, en la digestión. Miren, esa es la cantidad que se secreta, 600 a 1000 ml por día. Y bueno, cumple dos funciones, ¿no? Primero, para ver qué función cumple es importante saber qué componentes tiene, ¿no? Y esto ustedes han visto en histología, ¿no? Este cuadrito pues es de histología, que está el nucleo hepático, la columna de hepatocito, la vena central, la arteria portal, con su vena arteria y conductillo biliar. Todos confluyen, ¿no? Una vena central. Y eso los sinusoides produce el intercambio en el nutriente. Del hepatocito al sinusoide se integra a la vena central, de la suprahepática, de la cava inferior, circulación sistémica. Bueno, uno de los constituyentes principales, vamos a ver, de la bilis, tiene que ver con las sales biliares. ¿Ya? Las sales biliares cumplen funciones muy importantes, vamos a ver. Primero, que ayudan a la digestión de las grasas, porque las emulsionan, ya las dividen, las fragmentan en glóbulos grasos un poquito más pequeños. Es una función muy importante, emulsionar las grasas, ¿no? Y por otro lado, nos permite absorber todas las vitaminas que son liposolubles. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué vitaminas son liposolubles? La A, la D, la E y la K. Las podemos observar gracias a la presencia de estas sales biliares. Si les pregunto, doctor, ¿qué vitaminas? No, les puedo colocar hidrosolubles. No, las sales biliares permiten la absorción de vitaminas liposolubles, A, D, E y K. Porque las hidrosolubles son la vitamina C y la vitamina compleja, ¿no? Son las hidrosolubles, no son las liposolubles. Por tanto, ¿qué absorben estas vitaminas? Y además que nos permite excretar bilirrubina y el exceso de colesterol. Pues esas son las dos funciones principales. Ahora, ¿quiénes secretan? Los hepatocitos. Ya los hepatocitos sintetizan las sales biliares y hay un estímulo, vamos a ver, gracias a la secretina. La secretina actúa sobre los conductillos para que los conductillos secreten sales biliares. Entonces eso es muy importante. Pero ¿cuál es el insumo, por ejemplo, para que el hígado, y vamos a ver más adelante, el insumo para que el hígado pueda sintetizar sales biliares? Colesterol. ¿Ya? ¿Cuál es el insumo para que permite la síntesis? A partir de colesterol. A partir de colesterol se sintetizan sales biliares. ¿Ya? Ojo, mire, de toda la cantidad de colesterol que hay en la sangre, el 80% se destina para sales biliares. ¿Por qué? Porque necesita gran cantidad de sales biliares para la digestión, porque sin sales biliares no podría digerir todos los alimentos, especialmente las grasas. Entonces, si el 20% del colesterol se va para las membranas de las células, ¿ya? 20% de membranas, 80% sales biliares. Entonces, miren la importancia del colesterol. Entonces, el hígado sintetiza sales biliares a partir de colesterol, ¿ya? Entonces, el colesterol es insumo. Como les decía, el hígado sintetiza factores de coagulación, sí. El insumo principal es... Pregunta de examen. El hígado sintetiza factores de coagulación, por ejemplo. ¿Y su insumo principal cuál es? La vitamina K. Para los factores de coagulación, la vitamina K. Para las sales biliares, el colesterol. ¿Ya? Entonces, cuando el hígado tiene que sintetizar, por ejemplo, factor de coagulación, vas a partir de la vitamina K. ¿Ya? Cuando no hay vitamina K, por ejemplo, se alteran los tipos de coagulación, se prolongan. Entonces, necesita vitamina K. Por ejemplo, si no tuvieran ustedes sales biliares por una obstrucción de la vía biliar, no se absorbería vitamina K. Por lo tanto, el hígado no podría sintetizar factores de coagulación. Por lo tanto, en el laboratorio los tiempos de coagulación se prolongan. El tiempo de protonina se prolonga. Porque aquel factor vitamina K dependientes, ustedes han estudiado, ¿no? En una parte, esos no se sintetizan. Ya, no se sintetizan. Entonces, el principal insumo que permite la síntesis de factores de coagulación es la vitamina K. Es liposoluble. Y esta vitamina, para su absorción, requiere sales biliares. Entonces, el hígado sintetiza gran cantidad de sales biliares por esa función. Es muy importante. Por eso vamos a hablar de la circulación enteropática de la cómo las sales biliares van circulando, justamente por esa función importante que tenemos. Bueno, además que los canavículos también sintetizan parte de bilis, sodio y bicarbonato. Miren, sigue habiendo bicarbonato, ¿no? Si ustedes ven, miren, estas son las vías biliares. Toda esa bilis que sintetizan los conductillos biliares intrahepáticos van a confluir los conductillos en conductos cada vez más mayores.
todo el lado izquierdo, por ejemplo, toda la bilis que se produce en el lóbulo hepático izquierdo, confluye en un solo conducto. El conducto hepático izquierdo. Todo lo que se produce en el lóbulo hepático izquierdo confluye un conducto principal, que es el conducto hepático izquierdo. Y todo lo que se produce en el lado derecho, el lóbulo hepático derecho, confluye el conducto principal, que es el conducto hepático derecho. Perfecto. Toda la bilis confluye en los conductos y ellos confluyen en los conductos, ¿ya? Obviamente, pues transportan sus sales biliares, ¿no? Si nosotros vamos siguiendo la figura, miren, el conducto hepático izquierdo junto al conducto hepático derecho van a confluir primero en un conducto común, que se llama conducto hepático común. ¿Ya? Esta estructura de la vía biliar es muy importante porque hay muchos tumores que se producen acá, por ejemplo, los colangiocarcinomas, un tumor de plástico. No sé si pues por flujo de bilis, justamente obstruye y hay dilatación de las vías biliares. Pero, bueno, este es el conducto hepático común. Y de la bilis también se almacena en la vesícula, que es un conducto. El conducto cístico, ¿no? Entonces, el conducto cístico es un conducto hepático común y forma un conducto común, que es el colédoco. Ya, el colédoco. Este, por ejemplo, tiene un diámetro. Anótense de 5 a 6 milímetros, es lo normal. Y en pacientes colecectomizados es hasta 7. Se puede preguntar al examen, si no está en gallo, pero son trampas del examen. Sí. 5 a 6 milímetros es lo normal, diámetro del colédoco. Y en pacientes postoperados hasta 7. Ya, hasta 7 es lo normal. Entonces, ese es el diámetro. Esto es fundamental, ese diámetro, que a veces muchos no lo mencionan, pero la práctica técnica es fundamental. ¿Por qué? Porque los cálculos que son, por ejemplo, menores a 5 milímetros, tienen mal pronóstico. ¿Por qué? Porque pueden salir por la vía biliar, ¿no? Si son justos del mismo tamaño, van a salir pero con dificultad. En cambio, los que son menores de 2 milímetros, 3 milímetros, como un vaso biliar sale, ¿no? Cuando se contrae la vesícula con la bilis, ¿no? A veces es un cólico simple y pasa, ¿ya? Pero esos cálculos de 5 a 6 milímetros sí ocurren. Entonces son de peor pronóstico los que son menores a 5 milímetros. En cambio, uno de 10 milímetros pasará. No, es muy difícil. Pero en medicina, todo puede ser. Hemos encontrado pacientes, por ejemplo, con cálculos de 15 milímetros, de 20 milímetros. Entonces dijimos, pero la anatomía dice esto, el diámetro dice esto, ¿y cómo ha hecho esa persona? Ya pensamos que era un cáncer. Pero eso causaría mucho dolor, ¿no? Claro. Ese es el cólico biliar, ¿no? Cuando el cálculo sale, tú tienes un cólico, dolor, retortijón, náuseas, vómito, ¿no? Cólico. Pero el dolor, el cálculo muchas veces se clava acá. Entonces, eso se llama, cuando la medida del cálculo de la vía biliar se llama coledocolidias. Coledocolidias, cálculo de la vía biliar. ¿Ya? Pero a veces llega hasta la ampolla de Walter y ahí se queda. Porque no puede ser, no se olviden que aquí tenemos un esfínter, el esfínter de Olli, que es músculo liso, ¿no? Que tiene un control de hecho voluntario, autónomo, nervioso. Entonces, involuntario, autónomo, nervioso, porque no lo podemos controlar. Entonces, ahí se queda. Y obstruye toda la vía. Entonces, toda la vía biliar hepática es esta, ¿no? Toda la bilis que se produce en el hígado pasa a la segunda porción del duodeno, a través de la ampolla, ¿no? Pasa al esfínter y se vierte en la segunda porción del duodeno. Esta es la vía biliar extrahepática. Vamos a ver qué pasa cuando los alimentos llegan acá. ¿Qué se produce primero? ¿Qué creen que pasa? Miren la importancia de la colestequinina. Aquí está el esfínter. Miren qué bonito dibujo, ¿no? El esfínter se cerra. Pero mira, este esfínter tiene un control. Un control hormonal y un control nervioso. Pero el control hormonal, miren, ¿cómo hace la colecistoquinina? Llega la cantidad de ácidos grasos acá, la segunda porción del duodeno, inmediatamente la colecistoquinina, ¿qué hace? ¡Wow! Necesito sales biliares, ¿no? Tengo grasa, tengo mucho contenido en duodeno, por lo tanto voy a hacer que mi vesícula primero se contraiga, vierta todo su contenido hacia el duodeno, porque la necesito, porque tiene hartas sales biliares. Eso es lo muy importante, es que llegue a esas sales biliares. Pero por otro lado, al mismo tiempo, relajo el esfínter duodeno, porque el esfínter duodeno normalmente se mantiene contraído, porque no puede que la mismo tiempo estar saliendo, contraído. Y durante este periodo digestivo, se contrae la vesícula y se relaja el esfínter. Entonces la bilis es lógico que pase de acá al duodeno, ¿no?
Entonces, esa es la función de ¿quién? Colecistoquinina. Vean que hace hormonas complicaditas, ¿no? Tantas cosas que hacen. Bueno. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el parasimpático? El vago, a través del parasimpático, contrae también a la vesícula. ¿Ya? Pero es una función un poquito más débil. No es tan intensa como la colecistoquinina. Esta sí comanda, ¿no? Pero el vago también hace que se contrae la vesícula. Entonces, de tal manera, con la del vago, la colecistoquinina va a hacer que el contenido pase acá. ¿Ah? Entonces, podemos digerir todos los contenidos, especialmente los que tienen mucha cantidad de grasa. Ahora, ¿qué pasa en el hígado? La secretina, como dice, esta hormona secretina, pero su función principal, a mi vista, vamos a ver, la secretina es la secreción pancreática. Que se quiere jugo pancreático, esa es su función, bicarbonato. Pero miren también que aquí actúa a nivel del hígado, haciendo que se sintetice, que se secrete también bilis a través del producto biliar, también se secrete sodio y bicarbonato. Él siempre trae bicarbonato, ¿no? Siempre trae bicarbonato para que neutralizar el ácido, pero también hace que el hígado secrete, ¿no? Los mismos ácidos biliares hacen que en el hígado se va a secretar constantemente bastante bilis, ¿no? ¿Y qué pasa con la vesícula? Todo ese contenido, ¿ya?, de bilis se va a almacenar en la vesícula. O sea, pero doctor, ¿qué función? Todo tiene una función. Con fisiología, todo tiene una función. En el organismo no hay algo que, excepto diríamos que el apéndice, que es el villano del abdomen, que profilácticamente muchas veces, por así decirlo, ¿no? Vamos a profilaxis, apendicectomía profiláctica. Pero el resto, todo tiene una función. ¿Ya? Todo. Miren, qué importante es la vesícula. Tenemos 60 metros. ¿Ya? Y quiero que vean esta concentración. La bilis de la vesícula, compárenla con la bilis del hígado, que bien. Supongamos que su paciente ya no tiene vesícula. Ha sido colestectomizada, no tiene vesícula. Por lo tanto, toda esa bilis hepática va directamente hacia el duodeno, durante el proceso digestivo se viene emitiendo, ¿no? Pero ¿quién tiene mayor concentración de sales biliares? Por lo tanto, cuando ustedes, los pacientes sometidos a una colestectomía, ¿no?, ¿va a tener problemas de indigestión? Sí. Ya, va a tener. Ahí empieza a haber los problemas de déficit de absorción de sales biliares, diarreas, dolores, cólicos. No es nomás operar, le sacan la vesícula. ¿Tiene indicaciones? Sí, ¿no? En pacientes diabéticos, en pacientes que tienen, por ejemplo, están infectados con una poliaguda, con pus, pólipos, porque se expone a cáncer, sí tiene indicaciones. Pero cumple funciones fisiológicas. Miren, si me llega al duodeno una gran cantidad, esta cantidad de bilis, con esa concentración de sales biliares, me va a permitir hacer una adecuada digestión. Adecuada. Si no tengo solamente, miren, nada. Esa es la importancia del hígado, ¿no? Porque no se olviden que se contrae, durante la digestión se va a contraer y va a perder su contenido. Eso me ayuda, esa es la cantidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en la vesícula? En la vesícula todo el tiempo la bilis se va concentrando. ¿Por qué? Porque el sodio, cloro, a través de las mucosas se va absorbiendo, menos el calcio. Entonces se va absorbiendo, ¿ya? Entonces, como se va absorbiendo, se va concentrando en la bilis, las sales biliares, entonces el colesterol precipita. A través del colesterol se forman los cálculos. El 70-80% de los cálculos son de colesterol. Ya, un poquito de calcio, ya, muy poquito de calcio. Pero la mayoría son de colesterol, porque la bilis se va concentrando, ¿no? Como se va absorbiendo, se va concentrando, es más espesa. A veces más espesa, entonces se precipitan el colesterol y se forman cálculos. Entonces, ojo, hasta 20 veces. Entonces, de ahí la importancia de la vesícula, ¿ya?, que tiene, cómo funciona, y la concentración obviamente predispone a la formación de cálculos biliares. Miren, se absorbe tanto sodio y cloro. Si ustedes comparan sodio y cloro, ¿dónde hay más sodio y cloro? En la bilis hepática, porque no se absorbe. En cambio, en la bilis vesicular hay menos sodio y hay menos cloro, porque se absorbe más. ¿Ya? ¿No? Y la lecitina, que es importante también, miren, la lecitina que es importante para el digestivo de colesterol fosfolípidos.
¿Dónde tenemos más lecitina? En la vesícula, no tanto en la del hígado, en la bilis del hígado. Por lo tanto, la vesícula, con su contenido, con esa cantidad y su composición, o sea, facilitan una adecuada digestión de las sales diaria. Esa es la importancia. ¿Ya? Bueno, entonces esto para que no se olvide, ¿no? La estimula la colecistoquinina y el vago estimula el vaciamiento de la vesícula. Sí, miren, cuando la comida carece en grasa, no tiene grasa, apenas se vacía. Casi nada. ¿Ya? La vesícula. Porque el organismo no la requiere, no la necesita, ¿no? Porque no hay grasa. ¿Por qué voy a echar a perder lo que tengo? Me reservo cuando realmente lo necesito. Entonces, pero miren, cuando hay comida, cantidad de grasa en la comida, todo su contenido se pierde en órgano. Claro, porque esta vez el organismo la necesita, porque necesita digerir las grasas, necesita digerir las grasas. Hay dos explicaciones que nos podrían ayudar a comprender cómo el organismo trata de compensar eso. Si te he dado un diámetro, por ejemplo, de la vía, ya te he dicho que el diámetro es normal de 5 a 6. En pacientes postoperados es de 7. ¿Ya? Y el esfínter de Ori no tiene una condición relajada durante el periodo digestivo, tiene que llegar bilis, pero durante el periodo interdigestivo se relaja. Por lo tanto, existe una cierta acumulación de bilis que está llegando del hígado, ¿ver? Y esa bilis está haciendo que la vía biliar se dilate un poquito más. O sea, esa vía biliar común estará fungiendo como vesícula. ¿Ya? Te dice, entonces, ¿por qué? Te explica, pero entonces, doctor, ¿por qué la vía biliar está más dilatada? ¿No? O sea, porque cuánto se debería pasar. Entonces, eso es un poquito a que de alguna manera el organismo va a tratar de compensar. El organismo siempre va a tratar de vicariar, siempre va a tratar de compensar. ¿Ya? Entonces puede ir sin pulmón, se puede ir sin riñón, sin parte de hígado, siempre compensar, siempre lo va a hacer. ¿Ya? Ahora, otra explicación. Dice que esa bilis que sale del hígado podría ir al intestino del hígado. Vamos a montar un poquito de esto para que no se... No está bien. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Entonces, parte de esa bilis sería el intestino delgado. Precisamente la primera porción, podría ir uno. Entonces, esa bilis estaría ahí de tal manera que los alimentos no se irían al intestino. ¿Ya? De tal manera como que algo ahí. Pero obviamente no es lo mismo. ¿No? He tenido pacientes, por ejemplo, que se operaron y dicen, doctor, tengo las mismas molestias. Y en muchos casos ahí comienza el problema de la diarrea crónica. A veces ahí comienza, por ejemplo, el sexo femenino, y es muy frecuente el síndrome de intestino irritable. ¿Ya? Entonces, estos pacientes de sexo femenino, por cuestiones psicológicas, emocionales, personales, hacen que ese intestino empiece a disfuncionalizar, por el problema de la cabecita. No se dice cerebro-intestino, hay un eje cerebro-intestino. Todo lo que pasa acá también se repercute en el intestino. Entonces, en esos casos, por ejemplo, desencadena esto. Se ha operado, comienza la diarrea y comienza el calvario de la paciente. Diarrea, y al final decimos mala absorción de sales y ya, como que el criterio tiene salud. Pero esas son más o menos las dos explicaciones que podrían ayudarte a comprender eso. Bueno, entonces aquí decíamos la función, lo que desde las sales biliares, entonces se sintetiza 6 gramos de sales biliares y se almacenan en la vesícula, ¿sí? Acá es importante, tenemos dos tipos de sales biliares, ¿ya? Las sales biliares que son primarias y las sales biliares que son secundarias. Si le preguntan al examen, ¿cuáles son las sales biliares primarias? El ácido cólico y el ácido que no desoxicólico. Esas son las primarias. Las secundarias ya son fruto de una combinación. Pues si yo combino ácido cólico con ácido, con glicina o taurina, pues formamos ácidos biliares secundarios. Que se llama ácido glucocólico y ácido carbónico. Son ácidos biliares secundarios. Los primarios son
Los dos, ¿no? El ácido alcohólico y el ácido que no desoxirribonucleico. Esos son los principales. No se olviden que siempre el insumo es el colesterol. Yo necesito el colesterol. Por lo tanto, ¿qué función? Emulsificar las grasas y absorber monoglicéridos, colesterol, lípidos, fosfolípidos y todas las vitaminas liposolubles. Como las sales biliares son tan importantes, ¿no?, para la digestión y el funcionamiento de todo el tubo digestivo, el organismo no los va a echar, no los va a perder fácilmente, no los va a excretar fácilmente, los va a absorber todo. ¿Ya? El 94% de las sales biliares recirculan. Eso se llama circulación enteropática de las sales biliares. Se produce en el hígado, pasa al intestino, se absorbe en el intestino y a través de la vena porta otra vez llega al hígado, el hígado otra vez. Entonces va a ser circular. Circulación enteropática de las sales biliares. Porque son importantes, yo no puedo, ¿no? Porque imagínense si yo pudiera perder eso. ¿Cuánta cantidad de colesterol necesitaría? Parece que si pensamos, o sea, no va a haber insumo, tendría que comer mucho, ¿no? Mucha grasa para que mi hígado siga sintetizando colesterol. Entonces no me puedo dar ese lujo y el hígado no se da ese lujo, ¿no? Por lo tanto, el 94% se circula. Miren, ¿cuánto se pierde por la materia fecal? Apenas el 6%. Todo se circula. Entonces, ¿qué hace que sintetice más o menos? Claro, la necesidad de sales biliares. Si yo quiero más sales biliares, porque necesito, digamos, obtener más grasa, entonces produzco más sales biliares, ¿no? Entonces, ese es el control. Ahora, ¿qué pasa con esto? Doctor, ¿qué pasa con la secreción? Es mucha secreción hepática de colesterol. Wow, ya sé que sí, ¿para qué sirven? ¿En qué se forman cálculos biliares? ¿En quiénes se forman cálculos biliares? La obesidad, ¿por qué creen? Eso es el colesterol, ¿no? La alimentación, son sus bolitas, ¿no? Recuerdo, todos estamos aquí, ¿no? Es el colesterol, la alimentación, sí, ellos sí predisponen, ¿no? Por eso ellos tienen dislipidemia, síndrome metabólico, fruto del exceso de ingreso, de la ingesta de grasas, ¿no? Ellos es eso. En la edad avanzada, ¿por qué creen? A ver, piensa un poquito, hagan razón. ¿Qué me dice? Le doy 2 puntos, no está mi listo. A ver, piense. ¿Ya? ¿Alguien? ¿Alguien ha hecho un razonamiento clínico? ¿Va, doctor? Una posible podría ser que mientras más va avanzando tu edad, podría ser que tu mismo sistema digestivo no puede procesar lo mismo que, digamos, que cuando comes joven. Uno siempre dice que cuando comes joven mucha comida de todo y estaba saludable, todo sano, ¿no ve? Cuando vas creciendo y siendo de edad mayor, si ya comes lo mismo que comías, digamos, cuando era joven, te causa un malestar y podría ser, digamos, el envejecimiento que puede haber, ¿no?, de estos mismos, y poder que, a pesar de que no consumas tanta grasa, estos mismos ésteres de colesterol se van a ir acumulando porque tu sistema no lo está digiriendo como antes. Cerca, te has acercado, casi un 60%. A ver, ¿quién hay? Por ejemplo, usted se pregunta, ¿por qué los niños no tienen cálculos? No me gusta a un niño. ¿Por qué más? ¿Por qué no tienen cálculos? Porque creo que cuando eres fruto, o sea, sintetizas menos colesterol y ese aumento en este caso, de la salud que provoca A ver, un poquito más, explícate acerca. Ya, o sea, por ejemplo, cuando es en edad avanzada, sintetizas menos el colesterol, entonces eso provoca un aumento de ácido úrico y eso provocaría cálculos biliares. Vamos a estar. Porque tal vez ellos porque tal vez esas personas han consumido durante años lo que son la harina, puede provocar con el tiempo. Por ejemplo, cuando el paciente empieza a perder peso, por alguna razón, digamos, alguna enfermedad, ¿no?, o el paciente no ingiere la cantidad normal de alimentos,
o el paciente ha sido postoperado, por ejemplo, de manga gástrica, uy, ahí es la clave, ¿no? Esos pacientes son formadores de cálculos. ¿Por qué? Porque el hígado va a tratar de suplir esa necesidad. Como tú no estás ingiriendo la cantidad de alimentos normal, porque, por ejemplo, el paciente que le ha operado de la manga gástrica dice, ahora tu dieta va a ser verduras, que no sé qué, y lo que él comía hace tiempo tanto, empieza a comer poco. ¿Quién va a empezar a sintetizar colesterol? Porque a partir de colesterol el organismo va a obtener la energía que necesita, ¿no? Y va a cumplir todas las funciones fisiológicas. Pues esos pacientes, a medida que pasa la edad, los pacientes de tercera edad, ¿qué pasa con pacientes de mayor edad? Ellos empiezan a perder casa, ¿no? Primero que no logran ingresar la cantidad de alimentos, entonces no pueden absorber, ¿no? Por lo tanto, el hígado va a tratar siempre de sintetizar ese déficit de colesterol. Por el colesterol es importantísimo, ¿ya? Entonces, el hígado sintetiza más colesterol, ¿ya? En pacientes de la tercera edad, por eso que tenemos casi nada de cálculos en los niños, o sea, nunca hemos operado, pues ahora uno en pero a medida que pasa la edad, mientras más años, más colesterol, más cálculo, ¿ya? Bueno, ahora, en el sexo femenino eso es fácil, ¿no? Entonces tiene que ver las cuestiones hormonales, ¿no? Ahí actúan los estrógenos, durante el embarazo más estrógenos y todos los cambios fisiológicos del embarazo. El estrógeno que hace que la vesícula sea más grande, perezosa, no con peligros. Además que el hígado, imagínense, durante el embarazo tiene que sintetizar más colesterol. ¿Por qué? De hecho, por ejemplo, el 80% del colesterol se va para las sales biliares. El 20% se va a las membranas de las células. Y el recién nacido, o el que está, digamos, en curso, ¿qué necesita? Está formando tejido, células, tejidos, órganos y sistemas, ¿no? Entonces, ¿y cada célula que tiene su doble pared? Doble capa de lípidos. Entonces, yo necesito para esa doble capa de lípidos, mira la célula, la unidad funcional, estructural más importante del organismo. Entonces, todo va a la célula. Entonces, esa señora que es hígado tiene que necesitar más colesterol, ¿no? Entonces, ya vamos a hacer la relación 80-20. Vas a hacer eso 80-20. Porque tiene que pasar todo ese colesterol a través de la sangre a su circulación, para que ese colesterol forme membrana, ¿no? Ya. Bueno, eso tiene que ver con sexo femenino, diabetes igual, ¿no? Como el azúcar no ingresa, por ejemplo, si es con diabetes, ¿se muere de qué? ¿Cómo, doctor? El paciente con diabetes, ¿de qué se muere? El paciente con diabetes más controlada, descompensada, ¿de qué se muere? De joven, ¿no? 40, 50 años. ¿Por? Vamos. Un mal control metabólico lleva un mal control lipídico. Por siempre controlamos más el azúcar, más lípidos, ¿no? Hay una dislipidemia. Entonces, ¿por qué? Claro. No tenemos ahí insulina que no sube y mierda. La insulina es fundamental, ¿no? No se recomienda un poquito, para no dar tiempo para ver hormonas. Pero bueno, eso tiene que ver diabetes, muerte por infarto. Y dice que puede haber una susceptibilidad genética. Susceptibilidad genética para que esto, lamentablemente, no todos hacemos, ¿no? Eso pasa también. No todos realmente van a hacer cálculos. Hay algunos que hacen cálculos. Ahora, entonces, pacientes que tienen cálculos, por ejemplo, son un porcentaje mínimo hace complicaciones, ¿ya? Entonces, el 80%, por ejemplo, de todos los que tienen colelitias, el 10% hace complicaciones. Se puede tener microlitos, pequeños, pero lo mismo los esposa con alimentación, como que va circulando esa vida. Solo un 10% se hacen complicaciones con el colitis, ¿ya? El resto no. El 80% de los cálculos se eliminan sin ningún problema. Dirán, pero doctor, ¿por qué? Solamente por fisiología. El organismo simple va a hacer lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si un cuerpo extraño ingresa acá, ¿qué creen que él va a estar tranquilo? Ay, qué bonito, ahora tengo un cálculo en mi día biliar. Nada, él va a echar su máquina motora, ¿no? Es como el riñón. Cuando tengo un cólico renal, entre el cálculo del apéndice al ureter, el ureter empieza, se estimulan los mecanos receptores por distensión por el cálculo. Lo mismo acá, los mecanos se distiende la mucosa, y eso comienza el peristaltismo, que nosotros lo sentimos como un cólico, ¿ya? Dolor, retortijón. Y es lo que hace el cólico renal, lo mismo, es a contraerse hasta que lo expulse el cálculo.
Bueno, lo mismo, entra acá el cólico biliar, entra en la vía biliar y la vesícula, el conducto empieza a contraerse. El conducto no es la vesícula, porque la vesícula se contrae. La pierde ya está en colédoco, ¿no? Pero está progresando, está avanzando. El organismo lo está haciendo avanzar. Si es del mismo diámetro, con cierta dificultad, ¿no? Porque apenas va progresando, pero va progresando. ¿Hasta que? ¡Plum! Ahora, si por mala suerte es justo el diámetro de acá, y no se puede hacer acá, pues se queda. Hay las complicaciones, ¿ya? Pero normalmente el organismo va a través de un cólico y ya lo va a expulsar. De tal manera que el 80% se expulsa. No se complica. Poco se complica. Bueno, en el intestino delgado tenemos, hemos dicho, todo el quimoácido que está llegando. Aquí un glándula principal, ¿no? El glándula de Brunner, que es el glándula de Brunner, principalmente se trata de ¿qué? Bicarbonato. Porque tenemos que neutralizar el ácido. Es la función principal. El pH ácido es el principal estimulador para que estas glándulas de Brunner secreten su contenido. Y su contenido es rico en bicarbonato. Es un moco alcalino, rica en bicarbonato. ¿Ya? Entonces, por estímulo vagal va a ser, que se secreten y el simpático la inhibe. Hay otros modos como la secretina también actúa sobre estas glándulas para que se secreten. Su función es proteger, para que no haya úlceras en el duodeno. Y las criptas, esas criptas de Iberco que se encuentran en el intestino delgado, esas glándulas, que su función principal del intestino es la absorción intestinal, la absorción de nutrientes, pero tienen células mucosas o caliciformes, ellas también producen, ¿no? Ese moco que protege toda la mucosa, ¿no? Y la célula epitelial del enterrito también secreta agua y electrolito, ¿no? Y una sección activa de sol o cloro y carbonato de agua. Miren, los enterocitos secretan ¿cuánto por día? 1800 ml por día, ¿sabes? ¿No? Por día. Pero con pH alcalino, ¿no? De 7.0 a 8.6 es alcalino. Y estos enterocitos, vamos a ver si entre estos hablar un poquito, porque al final vamos a hablar también que en los pliegues, en las vellosidades, y en las microvellosidades, en los enterocitos microvellosidades, ¿ya? Hay enzimas digestivas, ¿no? La última fase de la digestión de proteínas, grasas, carbohidratos, vamos a ver, tiene que ver acá. Acá hay estas enzimas, los peptidases que digieren, por ejemplo, la sacarasa, maltasa y sormaltasa, digieren todos los carbohidratos que monosacáridos. La lipasa intestinal descompone todo lo que es esta en grasa neutra y glicemia. O sea, los va a digerir. Entonces, esta es la actividad enzimática de esas microvellosidades. Bueno, vamos a ver más al final. Entonces, y su vida media de este enterocito es 5 días. ¿Qué hace el intestino grueso? En el intestino grueso, ¿qué tenemos? Tenemos una mucosa, tenemos glándulas también de Iberco, pero no tienen vellosidades, ¿ya? Secreta mocos y bicarbonato, ¿ya? ¿Qué hace eso en el intestino grueso? Evita la escoriación, una química, se unida a la materia fecal, ¿no? El moco que secreta estas células y la calidad del medio mantiene los ácidos fecales alejados de la pared intestinal. Tiene una función protectora más que todo, ¿no? Porque hemos dicho el colon tiene dos partes, ¿no? Vamos a ver el colon absortivo y el colon de depósito, ¿no? De absorción y de depósito. Bueno, vamos a ver ahora la última parte. Vamos a ver a digestión, absorción. ¿Cómo se hace la digestión de los alimentos? Por ejemplo, cuando vamos a digestión de los alimentos, acá se habla de un término de hidrólisis, ¿ya? Hidrólisis. Entonces, hidrólisis de hidratos de carbono, hidrólisis. ¿Y qué es hidrólisis? Es importante, ¿no? ¿Qué es hidrólisis? Quiero saber el concepto. Es una reacción, dice, muy importante. La hidrólisis es una reacción muy importante, química muy importante, ¿ya? Pues el agua es el disolvente más utilizado mundialmente, ¿ya? Es el disolvente, ¿ya? ¿Qué pasa con la hidrólisis del hidrato de carbono? Miren cómo este disacárido, en presencia del agua, va a transformar en dos monosacáridos, ¿no? Monosacáridos son los componentes de azúcar, ¿no? Monosacáridos. Un disacárido, dis indica dos, mono es uno.
Entonces, el agua va a hacer que este disacárido se divida en dos, ¿no? O dos monosacáridos. Por tanto, todos los disacáridos y polisacáridos, que son la combinación de, y se producen esto por condensación, deben ser hidrolizados, deben ser reducidos, ¿ya? Para una adecuada digestión. ¿Y cómo se hace? De esta manera. ¿Ya? Ojo el agua. Un hidrógeno, un hidrógeno de la molécula de acá, un hidrógeno, se enlaza al oxígeno del otro extremo de la molécula, ¿ya? De azúcar. Mientras que el otro, el grupo oxidilo, porque el agua se va a dividir en dos, en hidrógeno y oxidilo, el otro se enlaza al otro extremo del sexo. Por lo tanto, al unirse, al disgregarse el hidrógeno y el oxidilo, los va a separar a estos dos azúcares en uno solo, en monoazúcares, en monosacáridos. Entonces, el agua es fundamental en la hidrólisis de los hidratos de carbono. Así es como se unen, ¿no? Por ejemplo, los aminoácidos, ¿por qué se unen? La fusión de muchos aminoácidos con los polipéptidos. Las proteínas son polipéptidos, son suma de aminoácidos. ¿Vale? Entonces, lo mismo, para degradarlos, las proteínas o los polipéptidos, que son suma de aminoácidos, porque poli significa muchos, ¿no? Péptidos aminoácidos, muchos péptidos. Entonces, la suma de esos han hecho proteínas. Entonces, ahora para descomponer, hay que descomponer también aminoácidos, ¿ya? Y ese proceso de descomposición de proteínas en aminoácidos se lo hace a través de la hidrólisis. Entonces, la hidrólisis de hidratos de carbono divide estos polipéptidos y disacáridos en monosacáridos. Así se hace la hidrólisis de hidratos de carbono. Esta es la hidrólisis de grasas, por ejemplo. Los triglicéridos, por ejemplo. El triglicérido, ¿qué significa triglicérido? Eso. Como por ejemplo. 3 moléculas de ácidos más una molécula de glicérido. Ya esta es la principal grasa del organismo, el triglicérido. Después viene el colesterol, los triglicéridos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a separar? ¿No? La hidrólisis de triglicéridos es un proceso inverso. ¿Ya? Las enzimas digestivas devuelven, dice, las 3 moléculas de agua a los triglicéridos. Igual hidrólisis de grasas. Acá igual miren el agua. Entonces, ¿qué pasa con el agua? Aquí está la lipasa. ¿No ven? Aquí hemos dicho están los triglicéridos, que son grasas neutras, y las 3 moléculas de azúcar, son de glicerol, la lipasa. Entonces, las enzimas devuelven las 3 moléculas de agua, dice, a los triglicéridos. ¿Qué pasa en ese momento? Lo mismo, el agua se disgrega. En hidrógeno, el hidróxido, ¿no? El ion hidróxido. Por lo tanto, el hidrógeno se va a unir a la molécula de glicerol. Vamos a tener 3 moléculas de glicéridos y vamos a tener 3 moléculas de ácidos grasos, porque se ha disgregado. ¿Quién ha hecho todo eso? Solo la lipasa ha hecho que el agua otra vez retorne y los divida, los fragmenta. Pues esa es la hidrólisis de las grasas. Esto tiene que ver con la hidrólisis de las proteínas. Ya, las proteínas, miren, lo que decía, ¿no? Las proteínas, al principio era de los carbohidratos, estas de las proteínas. Igual sufre un proceso igual que los carbohidratos de hidrólisis. ¿Ya? Entonces las proteínas, miren, son una suma de muchos aminoácidos, ¿no? Y estos aminoácidos se van a dividir en aminoácidos, ¿no? Libres. Bueno, las proteínas están formadas por múltiples aminoácidos. Esta suma de aminoácidos se llama condensación, ¿no? Se juntan, se condensan, se les extrae el agua y se forman. Y el otro es el proceso inverso, ¿no? Y cada vez se elimina el óxido del aminoácido y un hidrógeno también del aminoácido oxígeno. Lo mismo, ¿ya? Tiene un efecto opuesto. Dice, las enzimas proteolíticas, ¿ya? Todos los que vamos a ver enseguida, devuelven todos los iones de hidrógeno y oxidilo a las moléculas de agua, ¿ya? A las moléculas proteicas, para separarlas de aminoácidos con la hidrólisis para los 3 grupos de alimentos. Dice, todo este proceso de hidrólisis para los 3 grupos de alimentos, carbohidratos, ácidos grasos y proteínas, es la misma, solo que la única diferencia
está en las enzimas que se encargan de estas reacciones de hidrólisis. Hay diferentes enzimas para cada alimento, ¿no? Para carbohidratos, grasas y proteínas. Por lo tanto, si nosotros estamos hablando de digestión de hidratos de carbono, ¿cuáles son las principales fuentes de hidratos de carbono? De estos, ¿cuál es el principal? Exacto, los almidones, ¿no? Las tres principales costillas, sí, la sacarosa, la lactosa, los almidones, ¿no? Principales carbohidratos son los almidones. Bueno, hay otros también, ¿no? La amilosa, el glucosa, la cola, pero los tres principales son esos, y la celulosa. ¿Qué pasa con la digestión? ¿Qué enzimas actúan? Ya saben que estas enzimas van a ocasionar hidrólisis de los hidratos de carbono, ¿no? ¿Cuáles enzimas son estas? Desde la saliva, ¿qué tenemos en la saliva? La tialina, la saliva, o alfa-amilasa, ¿no? La tialina, ¿no? Que va a digerir, mira, el 20% de los carbohidratos, ya no digiere. Pero ¿quién no digiere mayor importancia? La amilasa pancreática, miren, ya casi tenemos el 30%. Esas enzimas ya están digiriendo los almidones. ¿Y qué tengo, por ejemplo, en el intestino? Como os he dicho, en el intestino tenemos esas enzimas del borde insípido. ¿Ya? Esas enzimas tienen galactasa, tienen fructosa, tienen maltasa. Estas enzimas, maltasa, pepsinas, que están en el borde insípido. La última digestión de los hidratos de carbono tiene que ver con esas enzimas. De acá, por los almidones, lo han dividido en maltosa y polina. Ustedes saben una molécula de glucosa. Pero no es suficiente, faltan todavía. No es una digestión completa. Necesito de más enzimas. Pues hasta acá la tiarina y la amilasa pancreática se encargaron de la digestión. Pero ya en la parte más terminal necesitamos enzimas que se encuentran en el intestino delgado, son enzimas que se encuentran en el borde insípido. Entonces esas enzimas son estas, ¿no? Para transformar todo esto en glucosa, necesito. ¿Por qué? Porque todos los carbohidratos se van a absorber como glucosa. El producto final de la digestión es la glucosa. Entonces se va a absorber como glucosa. Es lo mismo que la leche se va a hacer como galactosa y lo otro como fructosa. Esos son los tres azúcares principales, ¿no? La glucosa, la galactosa y la fructosa. Entonces, pero todas estas enzimas del intestino, para la galactosa va a ser la lactasa, para la sacarosa va a ser la enzima. Entonces, van a digerir todos los carbohidratos hasta estos productos finales que les va a permitir absorberse. Y en el estómago, ¿quién nos digiere las proteínas? La pepsina. ¿Cuál pepsinógeno? Pepsina. Exacto, pepsina. ¿No? Hemos dicho la pepsina. O el pepsinol, cuidado, te voy a colocar su examen. El pepsinol se encarga de la digestión de la mentira, falso. El pepsinol pues, ¿quién se quiere? ¿Quién activa el ácido clorhídrico? Para hacer una enzima activa, ¿no? La pepsina es la enzima proteolítica por excelencia, o sea, degrada proteínas, ¿ya? Pero requiere un medio ácido. Ella vive en un medio ácido, trabaja en un medio ácido. Sube el pH, ella se inactiva, ¿no? Arriba de 5, se inactiva, ¿ya? Entonces, es importante la pepsina, tiene el 10-20% ya de esos alimentos, ¿no? Principalmente, ¿de qué se encarga, por ejemplo, la pepsina de digerir? A los hidratos de carbono que han llegado a ese momento, el colágeno. Preguntas de examen, vienen con rojitos, se los he colocado, eso voy a preguntar. ¿Qué degrada la pepsina? El colágeno de las proteínas. Ya, por está con rojo, el colágeno, es importante, el indicador te lo dice. La pepsina se encarga de digerir el colágeno. ¿Ya? Después ya empiezan a ver las otras enzimas, ¿no? Ahora, una vez que ese contenido ya se ha digerido de proteínas, pasa con el quimo duodeno, ahí necesitas enzimas pancreáticas, ¿no? Ahí requiere una enzima importantísima, la tripsina. La tripsina, ojo, pero la tripsina requiere activación también, porque no se olviden que la tripsina, ¿no?, se produjo como tripsinógeno. ¿Quién la activa la tripsina?
¿Quién la activa? Inhibidor de la actividad. Esa la inhibe. ¿Quién la activa? Era la Bueno, si me puede hacer su examen, ya tendría que estar dominando. Usted está dando una divinita. No. Sí, no, hasta ese ya lo tenía que ver dominado todo el tenía que estar cantando. La enterocinasa. La enterocinasa se encuentra en el intestino delgado, se encarga de activar el tripsinógeno en tripsina, ¿no? Porque me dice, las tripsinas son proenzimas. Estas enzimas se activan y activan al resto de las proenzimas, ¿no? Ojo, necesitamos estos. Bueno, y en el intestino delgado tenemos otras enzimas, ¿no? Se encargan también de digerir las proteínas, las aminopolipeptidasas, las bifidasas, ¿no? Dice, más del 90% de los productos finales de la adicción de proteínas se absorben como aminoácidos. Por eso hemos dicho, primero la hidrólisis, después vienen las enzimas. ¿Qué enzimas? En estómago, intestino delgado, páncreas, acción pancreática y principalmente las enzimas del intestino delgado. Ese producto va a ser peligroso, ¿no? Y lo mismo está acá, los proteínas por la pepsina se transforma en proteínas. Pero esto no es suficiente, vamos a seguir la digestión. Aquí empieza la tripsina, aquí en tripsina, ¿no? Seguimos trabajando proteínas con mis aminoácidos. Pero en el intestino delgado tenemos esas peptidasas. Y al final, el producto de esta digestión, desde las proteínas, se van a transformar en aminoácidos. Y yo los voy a absorber como aminoácidos. La digestión de las grasas. Bueno, o sea que la grasa más importante de la alimentación es el triglicérido. Perfecto, ¿ya? Entonces, el triglicérido, como dice acá, está formado ¿por qué? Por un glicerol y 3 ácidos grasos, triglicéridos. Pero pues es más importante. ¿Hay otras grasas importantes también? Sí, ya el fosfolípido, el colesterol y este es el colesterol. ¿Ya? Ahora, la digestión de las grasas tiene lugar principalmente ¿dónde? En el intestino delgado. ¿Quién la digiere? La lipasa pancreática. En un minuto digiere todos los triglicéridos. Entonces, la lipasa es muy importante. También tenemos, por ejemplo, en la saliva, la lipasa lingual. En el estómago también se produce la lipasa gástrica, ¿ya? Que digieren apenas el 10% de las grasas, las digieren esos triglicéridos. Pero digamos, el 90% la va a hacer la lipasa. Si les digo 10% la lipasa, el 90% ¿quién la va a digerir? La lipasa pancreática. Le digan, pero doctor, si el 10%, entonces el 90% la va a hacer la digestión la lipasa pancreática. El 10% la hace la lipasa lingual y la lipasa gástrica. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el primer paso? Se producen 2 etapas, ¿no? Primera etapa y segunda etapa. La primera etapa tiene que ver con la emulsificación, con la acción detergente de las sales biliares. Esas sales biliares tienen que emulsionar. Ojo, la sal más la lecitina es importante, ojo, la digestión de la grasa, la lecitina. Por eso hemos dicho, por ejemplo, ¿no? Que la composición de la bilis de la vesícula tiene más lecitina y tiene más sales biliares. La lecitina más las sales biliares y las emulsionan. Las tratan en complejos cada vez más simples. ¿Ya? ¿Para qué? Para que esta enzima, la lipasa, pueda recién actuar. Entonces, en primera instancia, yo requiero sales biliares óseas. ¿Ya? Por eso, si no hay sales biliares, la enzima, la lipasa no va a actuar. Necesita primero que las transforme, ya que las disminuye su tamaño, las degrade, las emulsifique. Porque dicen la acción detergente de las sales biliares, la acción emulsificante de las sales biliares. Ahora, la segunda etapa tiene que ver con la lipasa, ¿no? Ella se sobre, como ya se hace los ácidos, las grasas, ya son hidrosolubles, entonces recién puede atacar sobre esa cantidad, sobre la superficie de las grasas, pero que ya han sido emulsificadas, que han sido degradadas. Por lo tanto, los dos productos finales de la digestión de las grasas, ¿qué van a ser? Ácidos grasos y monoglicéridos. Toda la digestión va a ser que se transforme en ácidos grasos y monoglicéridos. ¿Ya? Oh. Bueno. Y ahí está. La grasa bilis más agitación, grasa emulsionada. Sobre la grasa ya emulsionada, pasó la lipasa pancreática. La lipasa pancreática, obviamente, va a transformar en ácidos grasos y los monoglicéridos. Acá. Vamos a ver la absorción.
Miren la cantidad de líquido que ustedes ingieren. Todos los días nosotros ingerimos esta cantidad de líquido, 1,5 litros. De eso, por ejemplo, ¿cuánto se produce el intestino? O sea, el intestino, ¿cuánto se produce? 7 litros. El intestino. Si yo sumo 7 más 1,5, tengo 8 o 9 litros. ¿Ya? Eso es lo que tengo en el intestino delgado. Pero miren, ¿cuánto pasa al intestino grueso? 5,5 litros. Miren, todo esto se absorbe en el intestino delgado. La absorción de agua y electrolitos es fundamental en el intestino delgado. ¿Y cuándo se elimina con las heces? 0,100 ml. Entonces, todo lo que nosotros ingerimos, más lo que producen nuestras glándulas, se absorbe. Principalmente en el intestino delgado. Esa es su función muy importante. ¿Ya? ¿Y el intestino delgado qué tiene para absorber? Dice, pero la estructura anatómica del intestino delgado está estructurada para cumplir esa función. Por lo tanto, ¿qué tiene? Hemos dicho, la mucosa tiene estas características que les hacen fundamentales. Tiene pliegues de qué? Ya, estos pliegues circulares que se ven en la mucosa, ¿no? Como algonato. Esos son los pliegues pequeños. Tiene vellosidades, sí. Están saliendo vellosidades. Pero además no solamente es eso, tiene microvellosidades, ¿ya? Solamente a veces podemos ver desde el punto de vista electrónico, ¿saben? Microvellosidades. Estas tres estructuras, los pliegues, las vellosidades y las microvellosidades, aumentan la absorción hasta casi 1000 veces. Ya, 1000 veces. Dice, 250 metros cuadrados, como si toda la superficie de una pista de tenis. Entonces, tiene una superficie importante de absorción. Porque la función principal del intestino delgado es la absorción, ¿no? Esa está predispuesta para eso. Entonces tiene esos sus pliegues. Entonces estas válvulas, o los pliegues de Kerki, ¿no ven? Con sus vellosidades, y ahí tenemos las microvellosidades, ¿no? Dice, triplican la superficie de absorción. Son también desarrolladas donde el duodeno y el iu, ¿ya? Que tiene un diámetro hasta 8 milímetros, se proyecta hacia la luz, ¿no? Entonces, estas vellosidades, más las pliegues, las vellosidades, hacen que la absorción también se duplique 10 veces. Y estas las vellosidades, miren las vellosidades. Estas son las microvellosidades. Este es el enterocito con sus vesículas, retículo, mitocondria, núcleo, todo. El mitocondria produce la energía. Pero miren, estas vellosidades tienen filamentos de actina que les permiten movilizarse, ¿no? Porque tienen que absorber, no están chicharitos. O les da contracción de manera rítmica, constantemente está dispuesto al tubo intestinal para la absorción. Por lo tanto, estas microvellosidades tienen 1 milímetro de longitud, puede ser 1 micro de diámetro, tienen filamentos de actina, o hace también que la superficie dispuesta aumente 20 veces. Esta estructura también permite una adecuada absorción. Y no solamente esto, y quizás esta es la parte más importante, porque todo lo que luego voy a lograr absorber como intestino, tengo que pasarlo ¿dónde? A dos lugares, ¿no? ¿Dónde se va? Claro, todas las grasas, precisamente vamos a ver con los kilomicrones se van ¿dónde? Al conducto pulífero. A ver. Después se viene al conducto torácico, ven acá. Claro. Ahí. Pero ¿qué pasa con nosotros? Va a ir a la vena porta. ¿No? A través de las venas, ve la vena porta, el hígado. Entonces, tiene esta estructura vascular rica, ¿no? Principalmente este conducto pulífero que absorbe grasas, porque las grasas son fundamentales. ¿Por qué creen que les recomienda a ustedes todas las mañanas el éxito de todos que se coman 3 claras de huevo o 3 huevos? Porque el organismo necesita pues todas esas cosas. ¿No ve? El mejor alimento, ¿han escuchado? No, va a ser 3 huevitos en la mañana. Son fundamentales en el funcionamiento. Con el intestino delgado se absorbe hidratos de carbono, chicos, 100 gramos de grasa, 50 a 100 gramos de aminoácidos, 50 a 100 gramos de iones y 7 a 8 litros de agua. Miren, es lo que se absorbe. Este es el intestino, ¿bien? Entonces, esta es la mucosa. En este gráfico, wow, ahí están todas las estructuras, ¿no? Mucosa, pero la mucosa más desarrollada, acá es importante eso, ¿no? A veces que tenemos también las piedras de relieve, pero tenemos estas vellosidades, ¿no? En cada vellosidad hay células, cada célula cumple una función. Aquí están las células absortivas, que son los enterocitos, y encima de los enterocitos están las microvellosidades. Y esas microvellosidades tienen ricas enzimas, ¿no? Y esas enzimas absorben todos los nutrientes que necesitamos, ¿no?
Y están las células calciformes que producen moco, es importantísimo. Ahí tenemos, por ejemplo, las células intestinales que en el intestino duermen y hay uno, hay secretan secretina, colesterolina y chip, acá está. Y además hay una enzima, ¿no? Panel, las células de panel producen lisocima. Bueno, si yo quiero absorber agua, lo voy a hacer por difusión, ¿ya? O por ósmosis, difusión osmótica. La absorción, vamos a ver. Ustedes han visto acá, el agua siempre va de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, ¿ya? Por ósmosis, ¿ya? Es una hermana así. Pero véanme, ¿dónde tengo más moléculas? ¿Verdad? ¿No? Por lo tanto, el agua va a ir de un lugar donde hay más solutos a donde hay más solutos, por ósmosis, ¿no? Acá tengo más solutos y menos solutos. Por lo tanto, toda el agua se mantiene. Se llama difusión, ¿ya? La difusión es el paso de un solvente a través de una membrana semipermeable selectiva de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. Entonces, la absorción de agua se produce por ósmosis, ¿ya? Este es un ejemplo que da, por ejemplo, de ósmosis. ¿Qué pasa si el quimo, por ejemplo, es muy hipotónico, muy hiperosmolar, con pocos solventes? ¿Qué va a pasar con el agua? El agua se va a ir hacia la sangre, ¿no? ¿Qué pasa si el quimo es isosmótico? Tiene la misma cantidad de solventes acá, en la ruta del intestino, como en la sangre. Se mantiene, no pasa a ningún lado, ¿ya? No hay paso de líquido. Pero ¿qué pasa si el quimo es hiperosmolar? ¿No? Por ejemplo, cuando yo utilizo laxantes que son hiperosmolares, ¿vale? Voy a ocasionar diarrea, ¿no? Porque tiene mucho soluto. Entonces, ¿qué va a hacer el soluto? Esa sustancia hiperosmolar, ese laxante, bajará el líquido de la sangre va a pasar al lugar donde hay más concentración de solutos. Voy a ocasionar diarrea. ¿Ya? Entonces, de esa manera actúa, ¿ya? Quimo, se dice. Hiposmótico, isosmótico, iso significa igual, hiper mucho, ¿no? Absorción de sodio y cloro. El sodio es transportado activamente a través de la membrana intersticial, por transporte típico y por gradiente electroquímico. Acá es importante esto, ¿no? Este cuadrito es como para morirse, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué es la tarea? Bueno, es fácil, tranquilo, no se preocupe. ¿Ya? Van a ver, por ejemplo, el sodio se transporta de tres maneras, ¿no? Hay tres tipos de transporte. Primero acá que viene acá. En los tres bordes tenemos unas bombas. Bueno, ¿por qué? Son las bombas de sodio y potasio de masa. ¿Ya? Los tres membranas. Membranas, el vaso lateral. Esta es la sangre, ¿no? Esta es la sangre, esta es la luz, el sodio, el depósito de sodio. Estas cumplen una función muy importante. ¿Ya? Las bombas de sodio y potasio de masa. Pues estas son las que jalan. Meten sodio, sacan potasio. Meten sodio, sacan potasio. Y sobre esta actúa la aldosterona. La hormona de la aldosterona, cuando uno está deshidratado, entonces quiere tener líquido, sodio. Entonces, lo que hace es activar las bombas de sodio y potasio de masa. Entonces, las activa, las estimula de tal manera que estas bombas tienen más sodio y más potasio. En una hora aumenta la absorción de agua de manera muy significativa. Estas bombas, ¿no? Bombas de sodio, potasio, ATP, porque es ATP, se quiere energía, porque es una bomba, ¿ya? Se quiere energía. Entonces, tenemos tres bombas de ATP, ¿no? ¿Y cómo el sodio ingresa el sodio? Miren, uno, el sodio ingresa unido a la glucosa. El sodio ingresa unido a aminoácidos. El sodio ingresa unido a nitrógeno. ¿Cómo ingresa el sodio? Por cotransporte. Por cotransporte porque se transporta junto con la glucosa, junto con el aminoácido, junto con el nitrógeno. Por cotransporte ingresa dentro del citosol. Del enterocito. ¿Ya? Entonces, pero no solamente que por cotransporte ingresa, sino también se ayuda por la bomba de hidrógeno potasio que te pasa, dejaré más sodio. De tal manera que cuando yo tengo más sodio acá, ¿no? Voy a crear un ambiente hiperosmótico, ¿no? Por lo tanto, ¿qué va a hacer el agua? Por ósmosis va a ingresar hacia el agua, ¿no? Dice, por vía paracelular al lado o por vía transcelular, ¿no? El agua va a ingresar por ósmosis. ¿Listo? Fácil, no más es. ¿Eso va a entrar a su examen? La pregunta no es pregunta tan difícil. Basta nomás. Sí. No les voy a matar con el primero. Bueno, los hidratos de carbono lo mismo, ¿ya? Miren, los hidratos de carbono esta reacción de Alzheimer, ¿no?
La absorción de hidrato de carbono en el duodeno de uno sí, se absorbe bastante hidrato de carbono. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo de absorción digamos, bicarbonato? ¿Qué es lo que hemos dicho? Mire, hemos dicho, el sodio ingresa, ¿no? El sodio ingresa junto con él. Mete sodio y saca hidrógeno. ¿Ya? Mete sodio y saca hidrógeno. ¿Ya? Por transporte, sabes, hidrógeno. El hidrógeno se une a dónde? Al bicarbonato. Aquí está en la luz del duodeno y hay una de harto bicarbonato. Yo me uno al bicarbonato que ha producido desde el páncreas, la vesícula, bicarbonato. Voy a unir el hidrógeno. Hidrógeno más bicarbonato, ¿qué forma? Ácido carbónico. El ácido carbónico se disuelve en dos, en CO2 y agua, ¿no? Y el CO2 ingresa al citosol. ¿Por qué? Porque el CO2 lo tengo que eliminar a través de la sangre. ¿No? Porque a través de la ventilación lo voy a poder eliminar. Dentro del citosol, ¿qué pasa con el CO2? Se une al agua. Otra vez forma ácido carbónico. El ácido carbónico se digrega. Carbonato e hidrógeno. El hidrógeno va a seguir así intercambiándose por sodio y hidrógeno. Sodio y hidrógeno. Y el bicarbonato se absorbe. Eso se llama absorción activa de bicarbonato. Bueno, el hierro también. Pero en el caso del calcio, acá necesitamos importante una hormona, ¿no? La hormona paratiroidea, secreta para los paratiroides. Esta hormona activa a la vitamina D, porque yo sin esto no puedo absorber calcio. Ya, no solamente la vitamina D, también es ¿no? Necesito hormona paratiroidea. Esta activa la vitamina D, para la vitamina D absorbe el calcio, ¿no? El calcio de esa manera se absorbe, ¿no? Y el hierro también, por la función activa, se une a la transferina, se transforma en transferina, va a llegar y va a sintetizar más hemoglobina, ¿no? Entonces necesitamos hormona paratiroidea porque es importante en la activación. En cambio, la absorción de potasio, magnesio y fosfato, dice, miren, todos los iones monovalentes como el sodio y cloro, monovalentes porque tienen solo una sola valencia, no los bivalentes que tienen dos valencias, ustedes lo saben, ¿no? Sí, se absorben con mayor facilidad y mayor cantidad de sodio, sí, porque el sodio la necesito. Porque el principal constituyente de líquido extracelular que le da la osmosidad es el sodio, el cloruro del sodio, ¿no? Es importante. No tanto los bivalentes como el calcio, se absorben en pequeñas cantidades. Entonces hay una absorción activa de potasio, magnesio y fosfato. No es como el sodio. Bueno, ¿cómo se absorben los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono son absorbidos simplemente como monosacáridos, sí, porque hasta eso se han digerido, se han hidrolizado y así digeridos como monosacáridos, ¿no? El 80% se absorbe como glucosa, el 20% es como lactosa y fructosa. Entonces hemos dicho, junto con cotransporte, sodio con glucosa. Solamente por cotransporte, sodio y glucosa. Sodio y glucosa, ¿ya? No es tan complicado. Acá creo que se ha hecho un gráfico, vamos a este gráfico. ¿No? Bien. Por transporte activo con sodio, la glucosa más lactosa, que transporta por sodio, los monosacáridos pasan a la región de capilar sanguíneo, en los pliegues del intestino, y va a pasar a la proteína, ¿no? Y la fructosa la hace de fortificación fácil. La absorción de proteínas, ¿cómo se hace la absorción de proteínas? Igual, por cotransporte con sodio, ¿ya? Uno, de dos formas, facilitada y por cotransporte. Uno, por transporte activo junto con el sodio, ¿ya? Porque se dice es dependiente del sodio. ¿Dónde duodeno y el cotransporte? Entra aminoácido junto con sodio, ¿no? De esa manera va igual a la sangre portante. Pero también puede pasar con, ¿cómo? Por difusión, facilitada, junto con hidrógeno. El aminoácido, llega capilar, menaporta e hígado. Entonces, por transporte activo y por difusión facilitada. ¿Cómo pasan las grasas? Depende. Acá tenemos dos tipos de grasas, ¿no? Los ácidos grasos de cadena corta, y media, que son más hidrosolubles que los ácidos grasos de cadena larga, que son menos hidrosolubles. Dentro de eso son el triglicéridos. Se absorben en la velocidad,
Si pasas a, acá está, el dibujito, que aquí lo vamos a ver mejor, que aquí, el dibujito, bien. Ácidos grasos pequeños ácidos grasos de cadena corta, ¿ya? Es que pasan por difusión simple, pero estos ácidos grasos, ¿ya? Grandes o de cadena larga, ¿ya? O acá tengo, por ejemplo, dos, ¿no? Que son monoglicéridos y los ácidos grasos, ¿no? Entonces entran por difusión simple dentro de la célula, dentro del enterocito se van a transformar en triglicéridos, estos se van a unir a fosfolípido y colesterol, van a formar kilomicrones, y estos kilomicrones van a entrar recién al lífero de la vellosidad, conducto torácico, y esa va a confluir en la vena subclávia, como esta, ¿no? Esto les va a permitir. Oh, miren, ¿qué tenemos acá? Dos kilomicrones, que son triglicéridos, ácidos grasos, fosfolípidos, que han entrado ¿dónde? Al vaso pilífero, del vaso pilífero, vaso hepático, conducto torácico, vena subclávia. Ahí, entonces, cadena larga por triglicéridos. En cambio, los cortitos van directamente a través de la vena corta hacia el hígado, ¿no? Los aminoácidos, los monosacáridos, igual. A través de la vena corta al hígado. Todos los nutrientes se absorben de esa manera. En el intestino delgado grueso, chicos, acá hay más de un cuerpo. Acá que observen, agua. ¿Ya? Agua. Absorbe 5, porque una parte, incluso de 2500 ml, solo 6 heces van a ir a formar parte de las heces. Se absorbe principalmente en la primera parte. Acá está el dibujito. Esta primera parte, por ejemplo, es el colon absorbente. Esta segunda parte es el colon de depósito. En el colon absorbente, ¿qué se absorbe? Principalmente electrolitos. Porque una parte ya se absorbe en el intestino delgado, la mayor parte se absorbe en el intestino delgado. Esta parte se absorbe entre sodio, entre cloro. Pero acá actúa también la aldosterona. Eso es importante. La aldosterona siempre va a hacer que se tenga más sodio y saque potasio. Acá también se elimina bicarbonato. Sale bicarbonato y sale potasio. Porque el bicarbonato va a neutralizar siempre el ácidos de las materias fecales, entonces el bicarbonato y el colon, ¿ya? Y el potasio porque la aldosterona lo va a sacar. Va a meter sodio y cloro y a sacar la aldosterona. Y el agua por osmosis va a ingresar dentro de la dentro del organismo. Bueno, hasta aquí es su examen. Vamos, chicos. Esto es el paso esta noche para que